Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el concepto de ángulos, funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo y la clasificación de los ángulos conforme a los valores que pueden tomar. Vamos a empezar entonces. Un ángulo se puede entender o puede considerarse como una rotación de rayos. ¿Qué son rayos? Son líneas que se unen en un determinado punto. Déjame poner aquí mi señalador. Estas líneas que tú ves aquí se conocen como rayos, líneas rectas que se unen en un solo punto y que generan una determinada abertura entre ellas. Normalmente, cuando hablamos de trigonometría, un ángulo se interpreta, como ya lo mencionó, como la rotación de rayos, repito que son líneas rectas, abertura entre dos rayos o abertura entre dos líneas que parten del mismo punto. Cuando nosotros hacemos girar o tenemos, digamos, una abertura, pensamos que, por ejemplo, esta línea recta empieza a hacer un giro en el sentido de las manecillas del reloj, como se indica aquí. Yo voy a ir al cuaderno virtual y te voy a comentar. Mira, piensa que esa línea es la que originalmente encontramos y que en un determinado momento esa línea empieza a rotar, empieza a girar. Cuando eso sucede, reitero, la abertura que se forma entre ellas se conoce como un ángulo. Los ángulos se miden acorde a una determinada convención, podemos llamarlo así, que significa que los ángulos van a ser medidos en el sentido o son positivos cuando son medidos en el sentido, las aberturas del sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando establecemos esa convención, necesitamos introducir el concepto también de sistema coordenado. Acuérdate que esto ya se ha tratado en otro video, el sistema coordenado cartesiano, y se dice que la posición estándar de un ángulo se obtiene al tomar el vértice en el origen, es decir, donde se unen estas rectas azules en el origen, y que la recta que ves tú originalmente plasmada sobre el eje horizontal hace un giro, como te lo indiqué hace un instante, en el sentido de las manecillas. Entonces, cualquier ángulo medido, perdón, sentido contrario a las manecillas, cualquier ángulo medido en sentido contrario a manecillas del reloj se considera un ángulo positivo. Aberturas, repito, generadas y que se obtienen al hacer girar la recta en el sentido contrario a manecillas son ángulos positivos. De la misma forma aquí, mira, esto se va haciendo girar, va haciendo rotar y rotamos hasta que damos la vuelta completa y un poco más. En el ángulo negativo, este se va a entender como un ángulo que se mide en sentido igual a las manecillas del reloj, como si se movieran unas manecillas del reloj. Voy a ir a mi cuaderno virtual y voy a cambiar aquí de color. Entonces, repitiendo, si yo genero una abertura tal que voy abriendo las líneas o la abertura se va generando tal que vamos alejando las rectas en el sentido contrario a manecillas, ese es un sentido positivo, un ángulo positivo. En contraparte, si yo lo que hago es girar en el mismo sentido de las manecillas del reloj, la abertura que se genera, ¿sí? Por ejemplo, ahí, si yo, así como viste que yo giré la línea, esa es una abertura que se mide como un ángulo negativo. En contraparte aquí sería un ángulo positivo. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros vamos a establecer, repito, lo que se llama posición estándar de un ángulo. Y los ángulos se miden en lo que conocemos como grados. Las unidades, vamos a llamarlo así, para medir esas aberturas son los grados que se etiquetan o se indican con este símbolo, ¿sí? Que parece un cero pequeño así hueco en la parte de arriba o como un pequeño cero, ¿sí? Hueco ahí, un puntito hueco. Y observa muy bien, la vuelta completa es 360 grados. Un cuarto de vuelta son 90 grados y me refiero al círculo completo, mira, una vuelta completa, un círculo completo, 360 grados. Un cuarto de vuelta son 90 grados. Aquí seguimos generando ángulos, mira, este tiene un valor de 540 grados. Observa cómo este, al ser medido desde el eje positivo de las X, pero en sentido de manecillas, es un ángulo negativo. Repito, vamos a generar los ángulos siempre a partir del eje horizontal X positivo, y si lo hacemos tal que se mueva o se genere la abertura en sentido contrario a manecillas, ángulo positivo. Mismo sentido de manecillas,
ángulo negativo. Observa, sentido de manecillas, menos 135. Sentido contrario a manecillas, positivo, 150. Los ángulos se clasifican o tienen una clasificación conforme a cuál es su medida. Un ángulo que mide 90 grados se conoce como ángulo recto. Un ángulo que mide exactamente 180 grados se conoce como ángulo llano. Un ángulo que mide entre 0 y hasta antes de 90 se llama agudo. Ángulo agudo entre 0 y 90, mayor que 0 pero menor que 90. Un ángulo obtuso es mayor que 90 pero menor que 180. El ángulo completo es la vuelta tal cual que genera el círculo, son 360 grados. Repito, ángulo recto exactamente 90 grados, ángulo llano exactamente 180, ángulo agudo mayor que 0 y menor que 90, ángulo obtuso mayor que 90 y menor que 180. Completo exactamente 360 grados. Si nosotros utilizamos las medidas, vamos a llamarle a este ángulo que ves aquí, yo lo voy a llamar ángulo, una letra griega que se llama teta, ¿sí? Es como si fuera un 0 y le pones una línea ahí en medio, letra griega teta. Ángulo llano, teta es igual exactamente a 90, perdón, recto a igual a 90, llano, ahora sí, exactamente igual a 180. Cuando es agudo, teta es mayor que 0, pero menor que 90. No puedo tomar 0 ni 90 exactamente. Cuando es obtuso, es mayor que 90, pero menor que 180. Todo es en grados, ¿eh? Aquí. ¿Okay? Y el completo es exactamente 360 grados. Tú con calma puedes pausar y hacer las anotaciones pertinentes. Continuemos. Además de esa clasificación, existen dos denominaciones generales que vamos a llamar ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Ángulos complementarios son aquellos que sumados, dos ángulos cualesquiera sumados te dan 90 grados. Los ángulos suplementarios son tales que dos ángulos sumados entre sí te dan 180 grados. ¿Sí? Esa es la definición. Ángulos complementarios, dos ángulos complementarios suman 90, dos ángulos suplementarios suman 180. Un ejemplo muy sencillo. Mira, dice si A vale 60 y B, si A y B son complementarios, su suma debe dar exactamente 90 grados. Por ejemplo, 60 y 30 son 90. ¿Sí? 70 y 20, 80 y 10, 20 y 80, 10 y 80, 40, 50. La suma de los dos da 90 grados. Suplementarios. La suma de cualesquiera dos ángulos es 180. Cuando se dice que dos ángulos son suplementarios, su suma debe dar 180. Por ejemplo, aquí, si A vale 60, ¿cuánto nos falta para 180? Son 120. ¿Vale? Después de este ejemplo, vamos a establecer que existe otra unidad para medir ángulos, y digo entre comillas unidad, o sea, otra etiqueta para decir que estamos trabajando ángulos. Esta denominación, así lo vamos a llamar, esta denominación para indicar aberturas, para indicar ángulos, se llama radián. ¿Qué es un radián? Para eso necesitamos, para definirlo, necesitamos una circunferencia. Mira. Imagínate, yo me voy a llevar esta imagen a mi cuaderno virtual rápidamente y voy a decir así, voy a poner una línea roja y voy a decir, observa muy bien esa línea que acabo de dibujar, voy a poner más gruesa. La línea que va del centro a un punto de la circunferencia, que es este camino, el camino en color negro, esa línea se llama radio. Cuando la longitud de esa línea que ves aquí es exactamente la misma longitud que la línea en color verde que voy a pintar, o sea, este camino que está aquí tiene una cierta longitud. ¿Sí? Piensa que es como si pusieras un hilo sobre este camino así curvado y después ese hilo lo pones en una mesa y lo extiendes.
lo vas a poder hacer, el hilo es un material flexible. Entonces, lo pones de tal forma que cubra esta porción así de la circunferencia y después lo quitas y con toda la calma, entre estas dos marquitas, lo extiendes. Lo que mide ¿sí? Cuando esa longitud es exactamente la misma que esta longitud de la línea roja, la abertura que se formó, mira, aquí, entre el origen del círculo y el extremo acá del camino en verde, esa abertura tiene el valor de un radián, ¿sí? Un radián es la abertura que se genera cuando en una circunferencia o en un círculo, el radio, la longitud del radio, es exactamente la longitud de la porción de circunferencia generada aquí por una abertura determinada. Por ejemplo, si este llegara a valer, no sé, 1 metro, ¿sí? Si dices, ejemplo, ¿no? Ejemplo, insisto, ejemplo. Si este vale 1 metro y la longitud que yo tengo aquí del color verde también es 1 metro, la abertura que se genera entre este punto, ¿sí? Entre esta línea y la de acá que se une al extremo del camino en verde, esta abertura se conoce como un radián. Y un radián, ¿sale? Como tal, se dice que para su especificación, al momento de hablar de ángulos, yo no coloco ningún símbolo, únicamente así, ¿sí? En el ejemplo que nosotros trabajábamos antes, por ejemplo, yo tenía 90 grados, las unidades eran los grados, 90 grados, mira, sí necesitábamos este símbolo para indicar que somos los grados, que estamos trabajando en grados. Cuando trabajamos en unidades, entre comillas, uso esta palabra, con la etiqueta llamada radianes, no ponemos nada, ¿sí? Si no tenemos absolutamente nada de símbolos aquí y decimos que este número corresponde a un ángulo, automáticamente yo sobreentenderé que son radianes, ¿ok? Si yo pongo así, teta igual a 5, oye, ¿qué unidades tiene? Si no tiene nada, son radianes. En cambio, si yo llegara a poner teta igual a 5 y le pongo el símbolo, estos son 5 grados, muy diferente a decir grados que radianes. ¿Por qué? Tú aquí con calma puedes pausar, porque los radianes tienen un equivalente en grados. Esta es la equivalencia general. 360 grados es 2 por pi en unidades de radianes, o 180 grados es igual a pi. Y repito, esta palabra entre comillas, unidades, no son unidades realmente. Es una etiqueta para indicar nada más que estamos trabajando aberturas, ángulos. 180 grados es igual a pi en radianes. Y de aquí se pueden encontrar varias equivalencias, ¿no? Un radián entonces es 57.2958 grados, ¿sí? Entonces, fíjate, con esta equivalencia que ves aquí, no es lo mismo que yo escriba teta igual a 10, y si no le pongo ya nada, significa, mira, tienes 10 radianes. En cambio, si yo pongo teta igual a 10 grados, es muy diferente. ¿Por qué? Si yo dejo así, repito, son 10 radianes. Sería 10 por este numerito para sacar cuántos grados tengo, que sea 572.95 grados, ¿sí? Si un radián vale esto, pues 10 radianes es multiplicar esta cantidad por 10. Es más de 500 grados. Muy diferente que el ángulo sea 500 y tantos grados a 10 grados nada más, ¿sí? Entonces, repito, cuando el ángulo no le pones nada aquí al número, son radianes. Cuando le pones este simbolito, son grados. Y aquí está la equivalencia entre uno y otro. En la tabla te muestro cuáles son algunas de las equivalencias más comunes. 0 radianes, pues es 0 grados. Ahí sí no hay diferencia. 0 es 0. Corresponde los ceros en este caso. 0 radianes son 0 grados. Fíjate, por ejemplo, 90 grados es pi sobre 2 en radianes. Este pi es el valor que te da las calculadoras científicas. Es el 3.1592 y muchos más decimales. No trunques, por favor, en 3.14 o en 3.1416. Usa los símbolos de la calculadora, o usa, mejor dicho, el valor que te da tu calculadora, ¿vale? Bien, esta es otra manera de medir aberturas o ángulos. Es para que lo conozcas. Realmente nosotros vamos a utilizar prioritariamente ahorita en este momento la parte de los grados. Ahora vamos a, ¿por qué todo esto de las aberturas? Porque vamos a relacionarlo con lo que se llama
Triángulo, rectángulo. Un triángulo es una figura que posee tres lados y triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto. El símbolo de 90 grados, de que cuando una abertura es igual a 90 grados, es este que acabas de observar aquí, este símbolo. Ese símbolo es el símbolo de perpendicular. Cuando algo es perpendicular, es un ángulo recto, es igual a 90 grados. Dice, oye, la calle es perpendicular al bulevar. Significa que entre ellas hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si la calle es perpendicular con el bulevar, ¿sí? Si son perpendiculares estos dos, significa que entre ellos hay, repito, un ángulo de 90 grados o es un ángulo recto. Este es el símbolo de perpendicularidad. Bien, un triángulo que tiene este tipo de ángulo, cualquier triángulo, el que tú quieras, gustes y mandes, va a tener tres ángulos. Uno, dos, tres. Interiores, claro está. Al interior van a ser uno, dos, tres ángulos, tres aberturas. Y esas aberturas, una de ellas mide 90 grados. Cuando eso pasa, se llama ángulo recto y triángulo rectángulo en automático. El ángulo que se forma acá, o los ángulos que se forman en un triángulo rectángulo, si uno mide 90 grados, los otros dos van a ser ángulos agudos, que significa que están entre 0, pero son menores que 90. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 y dos ángulos más pequeños que 90. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la relación que existe entre este ángulo agudo y los lados del triángulo. Los lados del triángulo se conocen como catetos. 1, 2, 3. 2 cateto, perdón, y el lado más largo, los lados más pequeños son catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Entonces, estas son etiquetas que se han colocado a los lados. Yo le llamé A, B y C. Pude haberle llamado con cualquier otra letra, X, Y, Z, U, V, W. Son meras etiquetas para distinguir y diferenciar cada uno de ellos. Lo que sí es independiente del nombre que le pongas, de la letra que le pongas, es que a los lados más pequeños, que son estos dos, se les llama catetos, y al lado más largo se le llama hipotenusa. La relación que existe entre el ángulo que veíamos, en general del ángulo agudo, o uno de los ángulos agudos, con los lados del triángulo se llaman funciones, o sea, relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son las que aquí aparecen. Las básicas son seno, coseno y tangente. Esos son sus nombres. La manera en que se indican esas operaciones o esas relaciones son con estas letras, estas abreviaturas. Sen, cos, tan, para seno, coseno y tangente respectivamente. Después, se dice que existen las relaciones inversas para el seno, coseno y tangente, en unos minutos lo veremos, que se llaman secante, cosecante y cotangente. Sus abreviaturas, en lugar de escribir todas estas palabras, son de las últimas tres: sec para secante, CSC para cosecante, CSC y cot para cotangente. Bien, son los nombres de las relaciones, pero ahora, ¿cómo vamos a definir cada una de ellas? Para eso, vamos a observar este triángulo. Es un triángulo rectángulo porque aquí son 90 grados. Vamos a observar este ángulo del lado izquierdo, que le voy a llamar, como ya te mencioné, con la letra griega teta. Esta letra griega, repito, se llama teta. De acuerdo a la trigonometría, que es el estudio de los triángulos y sus ángulos y sus lados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir las relaciones llamadas funciones trigonométricas. Los nombres que te puse, seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente,
Todos y cada uno de ellos deben de ser aplicados a un ángulo. No se vale que solo aparezcan los nombres como te los mostré hace un instante. Esta es la manera, yo lo puse así para introducir su notación, pero formalmente deben de estar aplicados a un ángulo. Si no tienen un ángulo, ya como tal, en una operación que aparezcan estas funciones, no tendrían sentido. Entonces, para este ángulo que ves aquí, el lado que se encuentra, ¿sí?, frente a él se llama cateto opuesto o lado opuesto. El ángulo, ¿sí?, que estamos considerando se forma a partir o inicia a partir de un lado que se llama cateto adyacente. Ese lado, el adyacente es el lado a partir del cual se empieza a medir el ángulo. Repito, el lado que está en el lado contrario al ángulo opuesto, cateto opuesto o lado opuesto. Lado a partir del cual se inicia a medir el ángulo adyacente, cateto adyacente o lado adyacente. Y el lado más largo siempre se llama hipotenusa. En esta ocasión yo estoy etiquetando con A, B y C. Reitero, tú puedes etiquetar con cualquier otra letra o cualesquier otras letras. Las definiciones. Llámese como se llame cada uno de los lados, entiéndase esto, sea cual sea la letra que tú le hayas puesto, A, B, C, X, Y, Z, U, V, W, las que tú quieras, gustes y mandes. Independientemente de la letra que tengan, su denominación siempre será así: opuesto, adyacente, hipotenusa. La definición de la relación llamada seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Repito, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros hacemos esa división con las letras, sería el opuesto se llama A, ¿sí? Y la hipotenusa se llama C. Yo aquí estoy haciendo, o mejor dicho, voy a omitir en esta ocasión lo que está aquí escrito. ¿Por qué? Porque aquí tiene una operación cambiada. ¿Sale? Vamos a hacerlo así, mira. ¿Qué te parece si cambiamos A, B y ahora sí? Si lo hacemos así, va a coincidir. Si hacemos este cambio, va a coincidir con lo que está acá. Para no hacer tanto cambio del lado derecho, vamos a ponerlo así. Yo esta la copié de la imagen anterior, pero para que coincida exactamente con las definiciones que tengo aquí ya con los nombres de los lados, vamos a hacer un pequeño cambio. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. De hecho, como te digo, yo puedo llamarles como quiera, siempre y cuando pues, sean diferentes, ¿verdad? Nombres diferentes. Podría ponerle aquí XY o al revés, YX, U y V, o no sé, cualesquiera letras diferentes. Eso no afecta en que este seguirá siendo siempre el opuesto y este seguirá siendo siempre el adyacente respecto de este ángulo. Ok, entonces, fíjate bien. El seno dice opuesto sobre hipotenusa. Aquí está el ángulo. Opuesto sería B sobre el lado más grande, que es la hipotenusa. Aquí lo marca, hipotenusa. Aquí está, hipotenusa se llama C. Listo. Esa es la división que tengo que hacer. Lo que mida este entre lo que mide el más grande. Si yo hago esa división, obtengo la relación llamada seno del ángulo. ¿Okay? Misma lógica para coseno. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Adyacente, que se llama A, entre la hipotenusa, que se llama C. Aquí está, A sobre C. Estas letritas vienen a representar como si fueran valores numéricos, ¿sí? Lo que mida este, entre lo que mida este y listo, ya tiene la relación llamada coseno. La tangente es, como ves aquí, opuesto entre adyacente. Opuesto entre adyacente. B sobre A. Lo que mida este entre lo que mida este de acá. Esas son las tres funciones básicas. La cosecante, la secante y la cotangente son las funciones inversas de el seno, coseno y tangente, los inversos multiplicativos. ¿Qué quiero decir con esto? Compara este y compara este. En la cosecante es como si le dieras vuelta a estos dos. Observa, en seno es B sobre C
B es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Y mira la cosecante. Arriba dice B sobre C y acá dice C sobre B. Es como si le hubieras dado la vuelta a estos dos. Ahora ve el coseno. A sobre C. La secante dice C sobre A. Es como si le hubieras dado la vuelta a estos dos. Y de la tangente dice B sobre A. Acá dice A sobre B. Es lo contrario. Inviertes los papeles. Entonces por eso se dice que la cosecante es el inverso multiplicativo de, o así se conoce como el inverso multiplicativo del seno. La secante es el inverso multiplicativo del coseno. Y la cotangente es el inverso multiplicativo de la tangente. Yo voy a anotar aquí cómo se definen. La cosecante es igual a 1 sobre el seno. La secante es igual a 1 sobre coseno. Y la cotangente es igual a 1 sobre tangente. ¿Sale? Esas son las definiciones. Todo esto es la teoría. ¿Ok? Todo esto es la teoría. Tú con calma lo pausas, haces las anotaciones pertinentes. Yo voy a proceder a lo siguiente. Cuando solamente tienes los lados, no ángulos, ¿sí? No el ángulo de aquí, y solamente quieres encontrar en una primera instancia la relación que existe entre solo los lados, está presente lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la medida de cada lado más corto, de los lados cortos, lo que mida cada uno de los lados cortos, eso elévalo al cuadrado. Suma los valores de esos cuadrados y eso va a ser igual al lado más grande, pero elevado al cuadrado. Repito, lo que mida los lados más pequeños, cada uno elévalo al cuadrado y suma los resultados. Eso va a ser el valor del lado más grande, pero elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto se lee como la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Cateto adyacente al cuadrado, ¿sí? Más cateto opuesto al cuadrado, este cuadrado más este al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Tú con calma, repito, pausas, anotas las fórmulas, haces las observaciones y vamos al ejemplo. Vamos a trabajar este ejemplo. Entonces, yo voy a poner la fórmula. C cuadrada es A cuadrada más B cuadrada. ¿Ok? Para efectos de lo que nosotros vamos a hacer, pues este sería la A, aquí está la B y este sería la C. Perfecto. ¿Cuál es la longitud de B en el triángulo de abajo? Si nosotros sustituimos en la fórmula, dice C al cuadrado. Entonces yo voy a poner aquí la fórmula de nuevo. C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. La C son 10. Entonces pongo entre paréntesis 10 al cuadrado es igual. La A vale 6 al cuadrado más. La B no la conozco. ¿Sí? Repito, estoy sustituyendo. Lo que vale C. C siempre es el lado más largo. ¿Sale? El que queda aquí solito siempre es el lado más largo. Y los otros dos son los lados cortos, que son los catetos. ¿Sale? Entonces, yo en esta ocasión llamé A. ¿Por qué? Porque aquí ya está B, mira. Ya B está abajo, entonces este es A. A cuadrada, 6 al cuadrado, más B cuadrada, que no lo conozco, es igual a la hipotenusa, 10 al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado son 100. 6 al cuadrado es 6 por 6, son 36. Más B cuadrada. Elevé 10 al cuadrado, que son 10 por 10, y 6 por 6, 36, más B cuadrada. Este 36 que está aquí con signo más, lo mando a la izquierda con signo menos. Sería 100 menos 36 es igual a B cuadrada. Hago la operación de 100 menos 36, ¿sí? Y eso es igual a 64. Y eso es igual a B cuadrada. ¿Ok? Bien, entonces
Pues bueno, ya solo nos falta quitar, ¿sí?, este cuadrado que ves aquí. Para quitar el cuadrado sacamos raíz. La raíz cuadrada de 64, si tú haces eso en tu calculadora, si no te lo sabes, lo haces en la calculadora, es 8. Entonces, el valor del lado que nos falta es igual a 8. Como en esta ocasión las unidades dicen que son pulgadas, pues yo le pongo ahí pulgadas. Pulgadas. ¿Okay? Con calma, tú pausas, haces las operaciones pertinentes, las anotaciones, y así se utiliza el teorema de Pitágoras. Procedo al siguiente ejercicio. Dice, ejemplo, ¿a qué altura se encuentra el globo aerostático? Observa muy bien. La figura que se forma, yo voy a borrar, ¿sí? ¿A qué altura se encuentra el globo aerostático? Me voy a llevar esto a mi cuaderno virtual y vamos a tratar de esclarecer. Aquí copié doble, listo. ¿Sí? ¿A qué altura se encuentra el globo? ¿Qué figura se va a formar ahí? Pues es muy simple. Ponemos aquí, ponemos acá y ponemos acá. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí son 90 grados. El ángulo que está aquí abajo es el que viene a ser el papel para nosotros de nuestro ángulo teta. ¿Sí? Este que ves aquí. Teta, 90 grados. Entonces yo voy acá. Este sería teta. Y aquí están los 90 grados. Me dice, ¿a qué altura se encuentra el globo aerostático? Vamos a ponerle la A. Dice que desde la base del árbol hasta donde está el nivel del árbol del globo, perdón, son 100 metros. Pues, ¿qué te parece si seguimos la notación, no? Decimos, ok, A, acuérdate, A, B. Oiga, profesor, ¿hay algún problema si a este le llamo B y a este le llamo A? No, no hay ningún problema realmente. Lo que sí es que en el contexto del teorema de Pitágoras, A y B son los más pequeños. El del lado derecho, siempre es el lado más grande. Entonces, A, B y C no lo conocemos. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es la altura? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. ¿Ok? Realmente nos están diciendo qué altura es la que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, vamos a relacionar. Si yo quisiera usar el teorema de Pitágoras, dices, oye, necesito la A, necesito la A. Debería yo tener B y C para poder despejar. B sí lo tengo, ¿sí? Pero C no lo tengo, no lo conozco. ¿Sí? Repito, si yo quisiera de aquí despejar la A, pues necesitaría saber cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Sí? Solo si conozco estos los puedo sustituir y despejo la A y encuentro su valor, pero no sé cuánto vale C. B sí, 100, pero C no. Entonces este no lo puedo usar directo. ¿Vale? Vamos a recurrir a las funciones trigonométricas. Vamos a recurrir a estas funciones que ves aquí. Seno, coseno y tangente. De hecho, yo me las voy a traer de aquí. ¿Ok? Seno, coseno y tangente. Voy a ponerlas acá y vamos a colocar. Fíjate bien, tengo un ángulo. O sea que de aquí, de estas ecuacioncitas, yo ya tengo teta. ¿Sí? Teta es un valor dado. Ahí está. Tengo el cateto adyacente. El cateto adyacente es a partir del cual se genera el ángulo. Entonces, tengo teta, aquí voy a subrayar lo que ya tengo. Y tengo el adyacente, tengo adyacente y tengo adyacente. ¿Cuál de esas me va a servir para encontrar este lado
que es el cateto opuesto. ¿Sí? Recuerda, este sería el opuesto, este sería el adyacente y esta sería la hipotenusa. El opuesto es el lado que está enfrente del ángulo. El adyacente es a partir del cual se inicia a medir el ángulo. La hipotenusa es el lado más grande. Entonces, fíjate, lo que está encerrado acá es lo que ya tengo disponible. Y yo necesito el opuesto. ¿De cuál de estos puedo despejar? Mira, aquí está el opuesto, pero no tengo la hipotenusa. Aquí ni siquiera está el opuesto y aquí está el opuesto. Observa bien. Entonces, yo voy a escribir la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, ¿sí? Sobre el cateto adyacente. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale teta? Aquí. Dice que son 40 grados. Pues ponle ahí 40 grados. Vas a necesitar tu calculadora. Opuesto. ¿Cuánto vale el opuesto? No conocemos el opuesto, pero sí sabemos su etiqueta. Su etiqueta es la adyacente. Adyacente sabemos que vale 100. Listo. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, observo que la única letra que no conozco es justo la que me están preguntando a mí, la altura, este valor. Observo que aquí el 100 está dividiendo y lo paso acá multiplicando. Entonces sería 100 por la tangente de 40 grados. Y entonces hago la multiplicación y eso es igual a en la calculadora, con mucha calma, voy a buscar 100 por la tangente de 40. ¿Sí? Entonces, si yo hago esa operación en mi calculadora, obtengo que a mí me queda como 100, repito, por la tangente de 40. Esto es igual a 83.9. 83.9 es igual a... Entonces la altura que se tiene es exactamente 83.9. Como aquí son metros, pues pongo metros, ¿no? ¿Sí? Aquí tiene el problema metros. 83.9 metros es la altura que tiene aquí. Tú con calma anotas, haces las pausas pertinentes. Yo procedo a continuar. Repito aquí esto, el 100 lo mandé para acá multiplicando. Continúo. El siguiente dice calcular el valor de los lados faltantes. Este lo vamos a hacer aquí. Yo tengo únicamente el ángulo, este es teta, y tengo, este sería, acuérdate, cateto opuesto, aquí tengo el opuesto, y aquí tengo el adyacente. Esta sería la hipotenusa. De nueva cuenta, yo me voy a traer, ¿sí? Yo me voy a traer el valor o las definiciones, ni siquiera son los valores, o mejor dicho, voy a copiar primero en mi cuaderno virtual para poder trabajarlo con holgura. Poner una página nueva. Pongo aquí. Un poquito más grande. Y me traigo, insisto, las definiciones de las funciones trigonométricas. ¿Listo? Este no aquí. Y va acá. Aquí. Bien. Aquí están ya. Los hago un poquito más grandes también. Entonces decía yo, este es teta, este es el opuesto, este es el adyacente,
¿Sale? Y esta sería la hipotenusa. Bien. Vamos a encerrar de las definiciones cuáles tenemos, cuáles datos sí tenemos. Y lo voy a hacer en color rojo. El ángulo lo tenemos en todas, ¿sí? Tú puedes sacar con tu calculadora seno, coseno y tangente de 52 grados porque los grados es un dato proporcionado. El opuesto no lo tenemos, ni la hipotenusa, solo tenemos acá el adyacente. Entonces encierro donde esté adyacente, que es lo único que tengo, el ángulo y el adyacente. ¿Ok? Entonces fíjate bien. Con esta tenemos este dato y este dato, podríamos sacar el opuesto, como en el caso anterior, en el ejercicio anterior. Pues yo planteo así. Tangente de teta es igual al opuesto sobre el adyacente, perdón. ¿Sí? Sobre el adyacente. Nuestros valores son tangente de 52 grados. Aquí está, teta vale 52. Sustituyo aquí. El opuesto no lo conozco, pero sé su nombre. Es h. ¿Sí? Repito, el opuesto, no conocemos el valor numérico, pero sí su etiqueta h. El adyacente, que está aquí abajo, sí sabemos cuánto vale, que son 115. Es algo muy similar a lo anterior. Esta h la vamos a despejar. 115 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Acá. 115 por la tangente de 52 grados. Con tu calculadora y con mucha calma, escribes eso. 115 por tangente de 52. A mí me quedó 147. Esto sería la h. h es igual a 147.19. Listo. Hemos encontrado el opuesto. Por último, nos falta la hipotenusa. Nos falta este valor. Para encontrar este hay dos caminos. Dado que ya tenemos el adyacente dado por el problema y acabamos de encontrar el opuesto, 147.19, podríamos usar el teorema de Pitágoras. Este al cuadrado más este al cuadrado, sumamos y sacamos raíz. Ese es un camino. El otro camino sería, a partir de aquí, observa que la hipotenusa no la tenemos, pero lo demás sí. Yo voy a usar primero este camino. Voy a borrar esta parte. Tú ya puedes anotar con calma. Y voy a usar esta. Mira, coseno de teta es igual adyacente sobre hipotenusa. Estoy copiando esta parte. El ángulo teta lo tenemos, aquí está. El adyacente, lo del problema, 115. La hipotenusa no la conocemos. Voy a sustituir coseno de 115 grados, perdón, de 52 grados. El ángulo son 52. Lo que vale 115 es el adyacente. Aquí está, mira, adyacente 115. Y la hipotenusa no la conocemos. El lado más grande no sabemos su valor numérico, pero sí sabemos su etiqueta que es X. Vamos a despejar este. Aquí está dividiendo. Lo mando para acá, multiplicando. Entonces lo mando para allá. Sería X por el coseno de 52 grados. Es igual a 115. Y luego, aquí este coseno de 52 que está multiplicando, lo mando a la derecha haciendo lo contrario, que es dividir. X es igual a 115 sobre el coseno de 52 grados. Es como si hubiéramos intercambiado de lugar estos dos, mira. Esto es como si lo hubiéramos cambiado de lugar, así nos quedan. Hacemos la operación con calma en nuestra calculadora. 115 entre el coseno, con mucho cuidado, coseno de 52. A mí me quedó 186.79. Y esto es 186.79. ¿Sale?
Esta es la primera forma de hacerlo. Repito, de la identidad trigonométrica. De la fórmula, perdón, de la relación trigonométrica. Este valor ya lo anoté aquí. Ahora voy a hacer la otra opción. ¿Sale? ¿Cuál era la otra opción? Que ya teníamos estos dos. Ya teníamos el que estaba dado por el ejercicio, 115, y el que calculamos previamente, que eran 147.19. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al opuesto al cuadrado más el adyacente, paréntesis, al cuadrado. Así. ¿Vale? En nuestro problema, la hipotenusa tiene nombre X, o tiene etiqueta X cuadrada, que era la que no conocíamos. El opuesto, acá, originalmente se llama H, pero ya lo encontramos, 147.19. Y eso va al cuadrado. Más el adyacente, lo da el problema, 115. Entre paréntesis y va al cuadrado. X cuadrado es igual. Haces con precaución 147.19 al cuadrado más 115 al cuadrado. A mí me quedó 34.889.89. Y a esto yo no quiero x cuadrada, yo quiero la x, le saco raíz. 34.889.89. Le sacamos raíz cuadrada y queda 186.7. Igual que acá. Oiga, profesor, le faltó un decimal. No hay ningún problema. ¿Vale? Podemos trabajar a un decimal. Incluso si llegara a diferir en una décima, dos décimas, no hay problema alguno. Ya cuando la diferencia en uno u otro método ya son decenas o peor aún, centenas, ahí sí ya es un problema. Si difieren una o dos decimales, por lo que hemos hecho, por el proceso que hemos hecho, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Y fíjate cómo salió lo mismo. Sea cual sea el camino, debemos obtener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, espero que te sirva para propósito de ejecutar tu trabajo. En tu trabajo semanal vienen cosas muy parecidas a esta, de encontrar los lados que faltan. Es basarte en estas tres y ir relacionando cuáles sí tienes, cuáles te faltan, para despejar las que te faltan, que seguramente van a ser los lados del triángulo que faltan, ¿no? Bueno, espero que te sirva. Nos vemos en un próximo video. Gracias.